Buenos días. Gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien ahí, si estamos bien. Bueno, primero que todo quiero presentar a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo intergubernamental. Nosotros dependemos y organizamos las cumbres de ministros de educación. No sé si se está escuchando. Y las propuestas que emanan de las cumbres, dicen que no oyen. Las propuestas que emanan de las cumbres de educación son llevadas a las cumbres de presidentes. Nuestro mandato son las asambleas que estos ministros en Iberoamérica organizan y sobre cada año se establecen las líneas programáticas que debemos seguir. Nuestras áreas, como indica nuestro nombre, son la educación, la ciencia y la cultura. Aquí en Honduras tenemos presencia desde el año 96 y en el año 2003 firmamos un acuerdo de sede con el país, con Honduras. Y desde ese entonces trabajamos en programas educativos, en la promoción de la cultura y más recientemente en temas de ciencia, tecnología e innovación. La conferencia de hoy se titula Estudiantes, Competencias e Innovación, una mirada iberoamericana. El título es demasiado ambicioso para el tiempo que tenemos disponible. Entonces, el objetivo que quiero lograr en esta corta plática es ilustrar dos problemáticas que están afectando profundamente los sistemas educativos en Iberoamérica. Y voy a hacer un rápido recorrido y una breve descripción de algunos de los programas e iniciativas que tenemos en Iberoamérica y trataré de relacionar esta conferencia con el tema de la jornada educativa que tenemos desde ayer y hoy, centrado en el tema de las competencias. Empiezo mencionando una frase del vitalista español José Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Quiere decir que el enfoque de mi conferencia únicamente no va a atender únicamente el tema de las competencias en sí y por sí, sino que atiende mucho los contextos en donde se desarrollan. La pregunta con la que quiero iniciar es: ¿cuáles serían las competencias que necesitará un estudiante en el año 2021? Y la fecha precisamente es muy llamativa. En el año 2010, después de una antesala de varias reuniones y varios foros iberoamericanos, se planteó un proyecto enorme que atiende las necesidades educativas en toda Iberoamérica. Se denomina Metas Educativas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. ¿Por qué se planteó esta iniciativa? La iniciativa parte porque en el año 2008 se empezaron a realizar las celebraciones de las gestas de independencias en nuestros países. Alrededor de esa fecha, hace 200 años, iniciaron las gestas de independencia y se espera que en el año 2021 se terminen de celebrar los 200 años de independencia de nuestros países. El año 2021 aquí en Honduras estaremos celebrando 200 años de independencia. Entonces lo que se busca es desarrollar una profunda reflexión y análisis sobre los retos educativos que nuestra región plantea, pero no solamente es una colección de deseos y objetivos, sino que después de enunciar las metas que se quieren alcanzar, que se quieren lograr y las necesidades que cada país tiene,
se ha hecho un análisis sobre los costos y sobre las estrategias que cada país debe plantear para alcanzar las metas. Lo que se busca es que cuando celebremos estos 200 años de independencia, las brechas educativas, las desigualdades sean reducidas. Por supuesto que no vamos a alcanzar a terminarlas, y que la calidad educativa, el desarrollo y la innovación de los países alcance el nivel en el que deberían estar luego de 200 años de independencia. Más adelante voy a describir algunas de esas metas y la relación que tienen con las problemáticas que les voy a comentar. Como les decía, las metas no son solo enunciados o aspiraciones, sino que son cuantificables. Cada meta, son 11 metas generales, cada meta contiene unas metas específicas y cada meta específica tiene unos indicadores y unos niveles de logro que se medirán en el 2015, en el año 2015 y luego en el año 2021. De cada meta y cada 2 años se están haciendo análisis sobre temas de importancia fundamental en Iberoamérica, como el tema del desarrollo profesional docente, la educación preescolar, la calidad educativa, la tecnología, el espacio iberoamericano del conocimiento. La reflexión plantea, aparte del diagnóstico que se constituye como una línea de base de la situación educativa de nuestros países, un desafío también sobre qué es lo que tenemos que alcanzar en los próximos años. Y traigo a colación una reflexión de José Joaquín Brunner acerca de la globalización y el futuro de la educación, y se las voy a leer. Por un lado, debe cumplir las asignaturas pendientes del siglo XX, se está refiriendo a la educación, tales como universalizar la cobertura preescolar, básica y media, incorporar las poblaciones indígenas al sistema escolar, mejorar la calidad y resultados de la enseñanza de competencias básicas, particularmente entre los sectores más pobres de la población infantil, juvenil y adulta, modernizar la educación técnica de nivel medio y superior, masificar la enseñanza del nivel terciario. Pero por otro lado, debe dar el salto hacia el siglo XXI y emprender las nuevas tareas de las cuales dependen el crecimiento económico, la equidad social y la integración cultural, adaptando para ello sus estructuras, procesos y resultados y las políticas educacionales a las transformaciones que, por efecto de la globalización, experimentan los contextos de información, conocimiento, laboral, tecnológico y de significados culturales en que se desenvuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, como vemos en ese breve enunciado, existen demasiadas tensiones que están afectando los sistemas educativos. Y por ejemplo, uno de los temas es la globalización. Yo me voy a concentrar únicamente en 2 de los múltiples temas que están afectando y reconfigurando los sistemas educativos y que afectan profundamente el desarrollo y el enfoque de las competencias que nuestros estudiantes deben tener de cara al siglo XXI. La primera problemática sobre la que quiero reflexionar tiene que ver con la población en sí, y lo he llamado migración y demografía. El primer problema que se presenta y que se está manifestando en nuestros países, un claro ejemplo es en Honduras, es el tema de la migración interna, los movimientos poblacionales que van del campo a la ciudad. Por una parte, es positivo el desarrollo que tienen los países en términos de mejora de las carreteras, mejores condiciones en las ciudades. Hay un desgaste en la producción agrícola en el campo, problemas de violencia o búsqueda simplemente de mejores oportunidades, hace que las zonas rurales se estén despoblando y aumenten las concentraciones en zonas urbanas. Esto hace que las ciudades se vuelvan cada vez más grandes, aumenten no solo de tamaño, sino que aumente también la complejidad de los problemas que tienen que atender. Los espacios urbanos se han estratificado, hay una gran estratificación en los espacios urbanos
Se han creado en muchas de nuestras ciudades capitales cinturones de miseria y en general hay una enorme concentración humana que trae consecuencias positivas, pero también consecuencias negativas, y esto ya ha sido ampliamente documentado. Esto plantea una nueva mirada hacia el tipo de educación que queremos y las competencias que los ciudadanos en estos entornos que están llenos de tráfico, de centros comerciales, de vivienda, plantean. Sin duda alguna, se requiere de una convivencia en estos espacios más limitados, compartiendo recursos y también compartiendo limitaciones. Estas competencias ciudadanas han sido ya descritas por la OCDE y son relacionarse bien con otros, trabajar en equipo y resolver conflictos. Vemos en nuestras sociedades un aumento de la violencia por simples temas como el tráfico, la falta de un parqueo o situaciones simplemente de convivencia entre vecinos. Las competencias que tienen que ver con la convivencia se hace necesario desarrollarlas en estos entornos. Sin embargo, y quiero resaltar y hacer énfasis en esto, las competencias por sí solas no van a cambiar la situación de nuestros países. Y más adelante voy a tratar de razonar esta afirmación. Otra vertiente del fenómeno migratorio, que no voy a exponer de manera detallada, es la migración externa. Muchos de nuestros jóvenes se están yendo hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. El punto esencial es que en el país no se están encontrando formas para que estos jóvenes se realicen de manera personal. Y esto no solo pasa en Centroamérica, sino en otras regiones muy parecidas pero remotas como Paraguay. Muchos de los paraguayos están migrando hacia Argentina en busca de mejores oportunidades. Pero la migración plantea una duda. No tendría sentido educar a nuestros estudiantes para que migren. Pero algo pasa, que no están encontrando esas oportunidades o no están suficientemente preparados para encontrar las oportunidades que presentan sus países de origen. Entonces, para poder analizar este tema solamente voy a referirme a la migración de las personas con menos niveles educativos. Es cierto que hay una migración, una fuga de cerebros, personas que están buscando nuevas oportunidades, pero eso ese es otro tema. Sin embargo, a pesar del crecimiento en la población que tiene su secundario completo, no alcanzamos ni siquiera a un 50% en el 2013. Entonces, a pesar de que han habido avances en las coberturas en educación básica, primaria y en la secundaria, el ritmo en que se ha dado este aumento de la cobertura es muy lento y todavía hoy, en este año, existen enormes brechas de acceso para el tercer ciclo y muchísimas más en el bachillerato. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que en estos niveles es donde podrían desarrollarse justamente las competencias que tienen mayor vinculación con las áreas científica y técnica, como la realización de operaciones matemáticas para realizar un rango para resolver problemas de la vida cotidiana, la aplicación de conocimientos y metodologías de ciencia para explicar los fenómenos naturales y la aplicación de conocimientos y metodologías científicas para modificar el medio ambiente natural y responder adecuadamente a las necesidades humanas. ¿Por qué no se pueden desarrollar estas competencias? Primero, porque según la teoría de desarrollo de Piaget, es justamente en estas edades donde se desarrollan las operaciones formales. Las operaciones formales se caracterizan por la posibilidad de razonar sobre hipótesis, distinguiendo la necesidad de conexiones debidas a la forma y a la verdad de los contenidos. En efecto, el primer carácter de las operaciones formales es el poder realizarse sobre hipótesis y no solo sobre objetos. Esta es la novedad fundamental cuya aparición todos los autores la han señalado hacia los 11 o 12 años de edad.
Es muy claro que si el estudiante no accede a un proceso de educación formal, muy difícil va a poder desarrollar las habilidades formales que tienen que ver con procesos de abstracción. Entonces, muy difícilmente podemos desarrollar competencias científicas o de innovación cuando estas competencias básicas no se están desarrollando. Al respecto, el documento de las metas educativas 2021 es muy claro en la definición y el alcance. Traigo a colación la meta general cuarta, como les comenté son 11 metas generales. En la meta general cuarta se habla de universalizar la educación primaria y la secundaria básica, el tercer ciclo, y ampliar el acceso a la educación secundaria superior, es decir, el bachillerato. Cada meta general, en este caso, hay una meta específica que habla de asegurar la escolarización de todos los niños en la educación primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias. Honduras, con su nueva Ley General de Educación, su nueva ley fundamental, está haciendo obligatorio la educación de primero a noveno grado. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado el logro y el alcance de esa ley. Se plantean como niveles de logro para el 2015 el 100% de cobertura en educación primaria y el 80%, o entre el 80 y el 100%, de los estudiantes que la terminen en la edad correspondiente. Es decir, que aparte de que se aumente la cobertura, se disminuya la sobriedad. Y en el 2021, más del 90% de los alumnos termina la educación primaria en la edad correspondiente. El indicador 11 de esta meta es el porcentaje de escolarización y de finalización de la educación secundaria básica. Se plantea que entre un 60 y un 65% en el año 2015 de los estudiantes estén escolarizados en tercer ciclo y entre el 70 y el 100% en el 2021. También en el bachillerato entre el 40 y el 80 para el 2015 y entre el 60 y el 90 para el 2021. La meta específica número 9, incrementar el número de jóvenes que finalizan la educación secundaria superior. El indicador, el porcentaje de alumnos que completa la educación secundaria superior, y los niveles de logro tienen que ver con las tasas de culminación del bachillerato. Para el 2015 se espera entre el 40 y el 70 y para el 2021 entre el 60 y el 90. Estas metas hablan de la cobertura. Hay otras metas que están hablando específicamente de la calidad. Sin embargo, la condición básica, la condición necesaria pero no suficiente para que se desarrollen las competencias de orden superior es que haya acceso. La meta cuarta propone pues que se aumente la cobertura, como le dije, en todos los currículos de Iberoamérica, ya sean con enfoques de competencias o de habilidades o de objetivos o de estándares, como se denominen los diferentes enfoques curriculares, apuntan a la adquisición de conocimientos, de habilidades, de actitudes que capaciten a los estudiantes, a los jóvenes a desenvolverse en sus sociedades. Sin embargo, que se alcancen esos objetivos, que se logren los objetivos curriculares, es otro punto de debate. Es decir, la teoría está muy bien planteada, pero en la práctica algo pasa que no se están desarrollando esas competencias o habilidades. Bien, una de las razones por las cuales los estudiantes están dejando de estudiar es justamente porque no están alcanzando sus objetivos personales. Una mala calidad educativa, independientemente de cómo se define el concepto de calidad, está correlacionada con el abandono temprano de las escuelas, expresada en el interés o el desinterés que, por ejemplo, los adolescentes tienen. En este gráfico de CITEAL se hace un análisis de las razones por las cuales los estudiantes están abandonando la escuela según los grupos de edad, y vemos que los niños más pequeños tienden a abandonar menos las escuelas por desinterés,
En la franja amarilla ustedes ven que el porcentaje aumenta en la medida que los estudiantes llegan a su adolescencia y se constituye un factor muy importante del abandono escolar. Entre los 16 y los 17 años es una de las causas más importantes que ellos mismos mencionan como una razón para abandonar la escuela. No le encuentran sentido, pierden el interés. Otras razones tienen que ver con problemas de la oferta, las dificultades económicas, trabajo, discapacidad, etc. Les mencionaba sobre el tema de la calidad educativa. No es suficiente con tener una cobertura adecuada, aumentar la cobertura en tercer ciclo, sino que mejorar la calidad. Entonces, sobre la calidad educativa, la meta específica se refiere a mejorar el nivel de adquisición de competencias básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos. ¿Cómo se medirían esas competencias? A través de las pruebas internacionales. Sé que en algunas de las conferencias se ha hablado de las pruebas internacionales, que hay mucho debate, hay mucha discusión al respecto. Sin embargo, el documento de metas lo establece como un indicador. No quiere decir que sea suficiente o que a través de esas mediciones realmente se alcancen las competencias necesarias, pero son un indicador. Lo que se busca es disminuir en un 20% el número de alumnos que están en los niveles más bajos de rendimiento, ya sean las pruebas YESE, que son llevadas por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, las pruebas PISA, que se refieren al informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, los TIMSS, que se enfocan en matemáticas y ciencias, o PIRLS, que se relaciona con la comprensión lectora. Si un país no participa en estas pruebas, y hago una acotación, participar en estas pruebas tiene un costo elevado, es muy difícil lograr medir el nivel de avance. Creo que en el caso de Honduras se están haciendo muchos esfuerzos, no solo para medir la calidad de la educación a través de pruebas censales y pruebas muestrales, sino también de competir en pruebas internacionales. Desafortunadamente, los resultados de nuestros países siempre nos colocan en los últimos lugares y esto es mal visto políticamente. Entonces, algunos países, a pesar de que han participado en pruebas como TIMSS o PISA, dejan de hacerlo porque los informes son tan negativos y la prensa los utiliza para criticar los sistemas y las políticas educativas del momento. También la meta específica habla de potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática y activa, tanto en el currículo como en la organización y gestión de las escuelas. Los indicadores hablan de la actualización de la educación en valores para la ciudadanía y el nivel de logro habla de una reformulación de los currículos. La meta específica número 12 habla de ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso del computador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que la educación artística y la educación física tengan un papel relevante y estimulen el interés por la ciencia, el arte y el deporte. Y esto se mide a través del tiempo que se dedica específicamente en los currículos a la lectura y la frecuencia del uso del computador en las escuelas para realizar las tareas de aprendizaje. Igualmente, otro indicador con respecto a la educación artística y a la educación física se refiere al tiempo que se dedica a estas actividades. Y un indicador adicional es la cantidad de estudiantes que eligen la formación científica o técnica después de terminar el bachillerato. Bien, asociado al tema demográfico, hay otra vertiente del problema, y es la nueva configuración demográfica que tienen nuestros países. No todos de la misma forma, pero más o menos todos siguen las mismas tendencias. En el caso de Honduras, la pirámide poblacional se está transformando. Estamos dejando de ser un país netamente infantil para convertirnos en un país joven. Entonces, si ustedes observan la pirámide de población, hay tres colores: el azul,
el rojo y el verde. La situación del 2010 es la pirámide que ustedes ven en color azul, en donde hay un predominio de la población infantil y juvenil, pero la transformación sucede como una ola y la población en edades de 0 a 4 años se está estabilizando y de los 5 a los 9 años está llegando a un nivel de estabilización. Lo que está ocasionando es que la ola de crecimiento demográfico se está sintiendo más en las edades justamente de la adolescencia, y es allí donde los sistemas educativos, y particularmente, no excepcionalmente, en el caso de Honduras, es donde menor cobertura existe. O sea, tenemos una adecuada cobertura en educación primaria de 6 a 12 años, pero en educación secundaria existe muy pobre cobertura aún, y es donde mayor población y donde mayor atención deberían tener los estudiantes. Existen varias causas al respecto y tienen que ver con las políticas educativas de las 3 últimas décadas, que han privilegiado la ampliación de la cobertura escolar en zonas rurales y en escuelas de educación primaria, desatendiendo las zonas urbanas y los centros de formación secundario y de bachillerato. Entonces el problema se evidencia con los llamados ninis, que son los estudiantes que ni estudian ni trabajan. Primero, porque es muy difícil tener una oferta pertinente, acceso a esa misma oferta, y segundo, porque sin una adecuada formación, por lo menos una educación básica, es muy difícil que puedan acceder a los mercados de trabajo. Aquí vemos una gráfica que ilustra los movimientos poblacionales en términos de porcentaje de las diferentes edades escolares, y vemos que las edades, por ejemplo, de 5 a 6 años, aunque van en aumento, tienden a estabilizarse. Y llama la atención que la educación secundaria, es decir, en las edades de 13 a 18 años, alcanzan un máximo o van a alcanzar un máximo para el año 2030. Y en el caso de Honduras, el sistema educativo no está preparado para atender esa población, ni en educación básica, tercer ciclo y bachillerato, ni en educación universitaria. Entonces la población en edad universitaria seguirá aumentando hasta el 2040. Se hace necesario cambiar el orden de prioridades en los sistemas educativos, en nuestros sistemas educativos. Igualmente se hace necesario que estas poblaciones, que son las más desatendidas, desarrollen competencias enfocadas a mejorar su desempeño laboral, pero también su desempeño ciudadano, en especial aquellas que tienen que ver con el emprendimiento económico y social, como la adaptación a los cambios y a las oportunidades que se presentan en el entorno, a la asunción de responsabilidades de sus acciones y al desarrollo de estrategias para alcanzar el éxito social. Hay varias iniciativas que distintas organizaciones, incluidas la OEI, están desarrollando a nivel de cada país y en Iberoamérica, como son los enfoques de emprendedores. Esperamos que los programas de emprendedurismo sean todavía más ambiciosos para atender justamente estas poblaciones. Bien, traje a colación únicamente un cuadro que se refiere al gasto público en educación, para que podamos comparar cuánto gasta Honduras con relación a otros países, y vemos que lo que se gasta en educación en Honduras, que aparece en la penúltima barra, es bastante alto. Estamos hablando de cerca del 7%. Sin embargo, ¿cómo se realiza ese gasto? Es bien conocido que en Honduras más del 90% está utilizado para pagos de salarios y prestaciones de los docentes. Entonces queda muy poco margen para la inversión. Bien, el segundo problema
que quiero resaltar y que seguramente se ha mencionado es el tema de la ciencia y de la tecnología. La inclusión de las nuevas tecnologías y la innovación de las viejas tecnologías. Generalmente hablamos de las nuevas tecnologías, pero no nos referimos a las viejas y siempre están presentes. A pesar del impacto que tienen las tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad, como ser la economía, el entretenimiento, la información, no están todavía claras las competencias que los estudiantes deberían tener para desarrollarse, para cómo deben desarrollarse esas tecnologías. Si bien los países están haciendo esfuerzos por introducir los computadores en las escuelas, los resultados que se están obteniendo no siempre son los esperados. Por ejemplo, en esta gráfica vemos en términos porcentuales y comparados a algunos de los países, los estudiantes que usan las tecnologías en el aula. Todavía hay mucho rezago. En el caso de Honduras no tengo los datos exactos, pero sí les puedo decir algo. Y es que de las más de 16.000 escuelas que hay en el país, 5.800 de estas escuelas no tienen ni siquiera acceso a la electricidad. Entonces, si no tienen acceso a la electricidad, todavía y mucho menos van a tener acceso a un computador y menos acceso al internet. Entonces, la presencia de la tecnología en las escuelas está aún todavía muy lejos en el caso de Honduras. Sin embargo, eso no tiene que ser tan desalentador. Al respecto, las metas iberoamericanas plantean una meta específica que se refiere específicamente a la dotación de computadoras y de bibliotecas en las escuelas, que tiene que ver con la mejora de la calidad de la educación. El primer indicador se refiere a la cantidad al porcentaje de escuelas con bibliotecas. Esperamos que al 2021 todas las escuelas tengan su biblioteca, y otra que se refiere a la relación alumno-computador, que esperamos que en el 2021 sea alrededor de un computador por cada 10 estudiantes. Pero esto no significa todavía nada. El hecho de que existan computadoras en las escuelas no significa que se usan y se usan adecuadamente. El diagnóstico, digamos, de lo que puede decirse o llamarse como cobertura de las tecnologías en la escuela, indica que hay muchos avances. Programas en Honduras como Educatrachos están llevando computadoras portátiles a las escuelas y en general un equipamiento para ponerse a tono con la moda de dar computadoras. Aquí vemos algunos de las proporciones que existen con relación al uso de las computadoras por alumno. La gráfica, entre más pequeña, por ejemplo en el caso de Dominicana y Nicaragua, a pesar de que aparece una gran barra, es justamente un indicador negativo porque la razón es muy alta. Pero eso, como les decía, no implica necesariamente elementos positivos, y es que según los últimos estudios del informe PISA y de los factores asociados al rendimiento de las pruebas, el indicador el factor de las tecnologías, de la presencia de tecnologías en las aulas, pues no es muy bueno. De hecho, según esta gráfica de la UNESCO, el uso de las TIC, que es la línea que aparece en rojo, con respecto a los estudiantes que no tienen TICs, pues si ustedes observan, el desempeño es menor. Diciéndolo de otra forma, la presencia de las computadoras en las escuelas no ha mejorado los rendimientos, por lo menos en las pruebas PISA. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Diera la impresión de que llevar las computadoras a las escuelas está generando más un problema para los docentes que realmente una solución para mejora en los aprendizajes. Sin embargo, la información tiene que valorarse de distintas maneras. Uno es sobre cómo se usa la tecnología en las escuelas, cuál es la metodología que utilizan los maestros
con las computadoras, y lo que estamos viendo es que los modelos frontales de enseñanza y los métodos coactivos siguen estando presentes aunque esté presente la computadora. Entonces lo que se requiere son nuevas didácticas para usar la computadora en el aula, pero también se está viendo que las computadoras están mejorando otras habilidades que no necesariamente tienen que ver con la comprensión lectora o el rendimiento en pruebas. Es decir, el hecho de que haya una computadora en el aula implica también la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades en los estudiantes. Sin embargo, todavía existen muy pocos estudios sobre eso. Lo que puedo decir de alguna manera es que el hecho de que existan computadoras en el aula mejora los ambientes escolares, ya que incidan en el rendimiento, pues esto lo que está demostrando el informe es que no es cierto. Las nuevas tecnologías, además de que se requiere que se usen, de que se familiaricen, por ejemplo, de que se maneje el Word, el Excel o cualquier otro de estos programas, también se hace necesario que se aprenda cómo se interactúa con estas herramientas. Las tecnologías en sí no son solamente un mediador, sino un instrumento para un diálogo entre el estudiante y su ambiente. Eso, por supuesto, requiere maestros capacitados en la didáctica de estas nuevas tecnologías. Bien, para terminar, y que nos quede algo de tiempo para conversar, acerca de la ciencia y la innovación, lo que podemos decir es que si no hay una atención para el desarrollo de las competencias básicas en educación primaria y secundaria, es muy poco probable que pueda desarrollarse una agenda de innovación, porque no se cuenta con una masa crítica y unas condiciones adecuadas para este fin. Las universidades no pueden desconocer, porque lo están resintiendo, la necesidad y el papel de alguna manera intervenir en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación básica y el bachillerato. La queja continua de que estudiantes que llegan a las pruebas de la universidad no están alcanzando los niveles aceptables que las universidades desean, quiere decir que se hace necesario una intervención más decidida de parte de la educación terciaria. El desarrollo de la ciencia requiere de la formación, por ejemplo, no solo básica en matemáticas. No quiere decir que únicamente enseñando la suma de las fracciones o elementos como la raíz cuadrada y la división se logren esas competencias. Se requiere de habilidades más elevadas, como ser la abstracción. El uso, por ejemplo, de la estadística es fundamental para la ciencia y de la estadística inferencial para la investigación, pero esto no se logra si no existen unas bases conceptuales importantes en matemáticas. Por otra parte, los países en general en Iberoamérica, particularmente en Centroamérica, son muy deficitarios en la inversión que están haciendo en el área de ciencia e innovación. Aquí vemos una gráfica en donde ilustra el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Estas son gráficas del año 2010 y vemos que los países centroamericanos y particularmente el caso de Honduras tiene muy poca inversión en investigación y desarrollo en relación a su Producto Interno Bruto. Y es más preocupante todavía porque nuestros países son países de renta media baja. Entonces la inversión todavía se vuelve muy básica. Bien, al respecto y como última mención a las metas, la meta general novena habla de ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica a través de la creación de redes universitarias para que haya una mejor oferta de posgrados, que haya una movilidad de estudiantes e investigadores y colaboración entre todas las universidades en Iberoamérica. Los indicadores se refieren a la cantidad de estudiantes, investigadores que se movilizan en toda Iberoamérica.
Igualmente, la meta específica 23 se refiere a reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región. Los indicadores son muy básicos: la cantidad o el porcentaje de investigadores en jornada completa y el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo con respecto al PIB. Como conclusión, ya para terminar, únicamente les he señalado dos de las problemáticas que están afectando los sistemas educativos en Iberoamérica: problemas referidos a la demografía y problemas referidos al uso adecuado de las nuevas tecnologías. Sin embargo, también, como se deduce de lo que les he comentado, estas problemáticas no se resuelven desde una perspectiva únicamente curricular. Las reformas educativas de hace 20 años reformaron los currículos de nuestros países y los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, las reformas no tienen que ser solo en términos de los planes de estudio, sino de las estructuras de los sistemas educativos. Compartimos problemáticas comunes en todos nuestros países, tenemos situaciones muy similares, y algunos países han encontrado formas de resolver esas problemáticas, formas que podemos adaptar para no cometer los mismos errores que se han cometido. La ciencia, la innovación y el desarrollo no están aislados de las materias básicas, de la lectura, la escritura, las matemáticas, y todavía está pendiente mejorarlas en términos de calidad, y es necesario también vincular estas áreas con las problemáticas sociales que viven nuestros países, y problemáticas que no solamente venimos acarreando desde hace 200 años, sino que emergen debido a la modernidad y la nueva configuración de nuestros países. Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos para preguntas. Si hubiese algún interrogante, le pido a los compañeros de la Dirección de Innovación que se queden aquí enfrente, porque de aquí se ve quiénes pueden levantar la mano para poder dar alguna... A mí me ha resultado sumamente importante los puntos que ha tocado el representante de la OI, porque nos da un panorama de lo que está pasando en toda Iberoamérica y nos puso en muy claro cuáles son los retos que tenemos como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, particularmente por el área que trabajo. Sí me ha estado haciendo ruido un poco el hecho que estén llevando computadoras sin tener un programa muy agresivo en formación docente, y los datos lo demuestran. Las tecnologías por sí solos no nos aseguran mejora ni nos aseguran calidad en los aprendizajes. En la universidad, por eso el programa que tenemos en cuanto a competencias tecnológicas tiene el foco central en la capacitación docente, ¿verdad? Entonces, tenemos áreas que aquí están presentes, y por eso a mí me ha parecido sumamente importante ver el escenario de los niveles que están antes de educación superior, porque aquí tiene mucho que aportar nuestras escuelas de pedagogía, ¿verdad? Entonces, aparte el reto en nuestro programa de la reforma universitaria, que tiene que ver con la integración del sistema educativo nacional. Creo que ahí hay trabajo fuerte por hacer. Tengo aquí 3 interrogantes y recibiría una más en aras del tiempo. ¿Cuáles serían esos cambios didácticos que se deben realizar? Si me revisan el micrófono que tiene el Carlos Arturo. ¿Cuáles serían esos cambios didácticos que se deben realizar para la mejor implementación de las TIC? Bueno, hola. Realmente yo no tengo la respuesta, pero he estado de cerca con algunos programas
muy interesantes, algunas iniciativas muy interesantes que de alguna forma han logrado transformar o impactar la forma en que los docentes usan la tecnología. Y uno de ellos es el programa WorldLinks, que básicamente no está enfocado a enseñar a manejar la herramienta en sí, el Word o el Excel, el PowerPoint en sí, sino aprender a comunicarse y a utilizar los recursos que están disponibles en Internet para sus clases. He estado presente también en varias iniciativas, como ser la producción de contenidos por parte de los docentes. Mi experiencia, según los resultados que hemos visto, es que para un maestro es muy difícil la producción del contenido digital. Muchas veces esa producción no es de una calidad adecuada y se invierte muchísimo tiempo del maestro en preparar estos contenidos digitales. Entonces, más bien los enfoques deberían estar dirigidos a cómo se utiliza la información para apoyar la materia o la asignatura que él imparte, no a cómo desarrollar esos contenidos, sino a cómo utilizar lo que ya existe en el Internet para su clase, es decir, integrar esa información para el desarrollo de su clase. En el caso de los estudiantes, de los niños, lo que siempre funciona es partir de sus focos de interés. No tiene sentido enseñar cómo hacer macros en Excel si lo que el estudiante hace no tiene sentido para él. Pero si se trata, por ejemplo, de hacer una película, de cantar, de hacer una receta de cocina, etcétera, tendría más sentido para el estudiante y usaría la herramienta en función de los objetivos y de los intereses que cada uno de ellos tiene. Los enfoques pedagógicos de DEWI están muy adecuados en función, obviamente en esa época no había tecnología, pero el enfoque funciona muy bien usando la tecnología. Sí, de acuerdo al trabajo que se hace desde la OEI y del trabajo que viene desarrollando en Honduras, ¿qué actividades o estrategias a su juicio pudiese llevar a cabo la universidad para tener incidencias en el rezago que ha mostrado en educación básica y media? Uno de los problemas que desde afuera, digámoslo así, nosotros vemos en países como Honduras, es que muchas veces las decisiones en política educativa no se basan en investigación. Muchas veces son producto de intereses políticos o, les pongo un ejemplo sencillo, regalar paquetes escolares en las escuelas es una de las obras sociales que algunos de los gobiernos están haciendo en nuestros países, bajo la premisa de que si el niño tiene un uniforme, una mochila o sus útiles escolares, va a ir más a las escuelas. Y esto no necesariamente es cierto. Obviamente todo esto lo tengo que matizar. Me refiero a que no hay una investigación que sustente esas decisiones de política educativa. Entregar computadoras a las escuelas es políticamente correcto y todo el mundo lo agradece y lo aplaude. Las escuelas siempre se sienten contentas de que se regalen las computadoras, los padres de familia se sienten orgullosos de llevar a sus hijos a escuelas donde hay computadoras y también a los alcaldes les gusta salir en la foto. Pero esa inversión que se está haciendo no necesariamente incide de manera correlacionada con la mejora de los aprendizajes. Entonces, la universidad como ente, no solamente rector de la educación superior, sino como ente investigador, debería proponer líneas de investigación para apoyar la política educativa. Y cuando me refiero a líneas de investigación, no me refiero a estudios de caso, que si bien son importantes,
no impactan o no tienen, digamos, un impacto tan fuerte en la política, sino estudios experimentales. Y la experimentación social es de las más complicadas. Entonces, si la universidad no hace esa investigación, ¿quién la hace? Algunos de los organismos de cooperación estamos haciendo investigación, pero los resultados pues son muy limitados o en áreas muy específicas de la cooperación. En cambio, la universidad tiene la potestad de investigar cualquier área, digamos, que le sea afín. Y en el tema educativo existen muchísimas áreas interesantes de investigar, y les pongo unos ejemplos. El tema de la jornada escolar es un tema interesante para investigar. ¿Es un tiempo suficiente que nuestros estudiantes estén en la escuela? ¿Realmente es suficiente el tiempo con respecto a lo que se quiere o a lo que se espera? ¿Las jornadas vespertinas son adecuadas? Comparemos el rendimiento de las jornadas matutinas con las jornadas vespertinas. Un tema interesante a investigar es cuál es el tamaño adecuado de un aula. 20 alumnos, 30 alumnos, 50 alumnos, 100 alumnos. ¿Quién dice que la cifra tiene que ser esa? Todo eso impactaría en la política educativa e impactaría fuertemente en cómo se utilizan los recursos. Les pongo otro ejemplo, la educación multigrado. Yo creo que más del 50% de las escuelas en el país son multigrado. ¿Cómo eso está afectando los aprendizajes? ¿En forma negativa? ¿En forma positiva? Algunos dicen que es muy positivo que los niños estén en esos modelos de enseñanza porque están captando los contenidos de otros años. Pero por otro lado hay los que son detractores de ese modelo y hablan de que cada grado debería tener su maestro, con el consecuente aumento de los recursos. Entonces, las preguntas para investigar en temas educativos son muy interesantes y yo creo que la universidad tendría que atenderlas. Muchas gracias. Y una última pregunta es en relación a los datos que mostraba sobre el uso de la computadora, no solamente a nivel de Honduras, sino el dato iberoamericano. En el caso de Honduras, ¿cómo podría mejorarse el desarrollo de estas competencias? Si se puede lograr con solo 2 horas semanales que el programa establece, donde han llevado computadoras, entonces lo que da el profesor de acuerdo al programa son 2 horas semanales. Es cierto, no traje las gráficas, pero en muchos de nuestros países no solamente están las computadoras, sino que también hay muy poco tiempo de exposición de los estudiantes al uso de las computadoras. Pero en contraposición a eso, muchos estudiantes están accediendo, ya sea por sus familias, por sus amigos, en los cibercafés, a las tecnologías. O sea, ellos están expuestos a las tecnologías. Ahora, tener una computadora por alumno no necesariamente, pienso yo, es la respuesta adecuada, sino más bien, de acuerdo con los recursos que se disponen, cómo se pudiera utilizar esa tecnología. Aquí vemos el uso básico de la tecnología, que es una laptop con un proyector. Eso puede ser suficiente en situaciones en donde los recursos son escasos. Entonces yo creo que tiene que mediarse entre la posibilidad y los recursos que se tienen, porque va a ser muy difícil darle una computadora a cada estudiante, el tiempo que se dispone en el currículo y el uso que se le da a esa tecnología. Yo creo, en mi opinión, que el uso de la tecnología tiene que hacerse en función de algo. No creo mucho en el modelo de enseñar específicamente la informática, sino de enseñarla en función de un área, de una materia, de una asignatura o de una habilidad para desarrollar. El caso particular, y si cada uno de nosotros se analiza, es que usamos la tecnología de una manera enormemente limitada, y es en función de lo que nosotros queremos hacer. Si usamos el Word, usamos básicamente lo que necesitamos en función de nuestros objetivos. Entonces no es necesario enseñar todo a los estudiantes, sino enseñar cómo alcanzar las metas y los objetivos que ellos mismos se plantean.
Muchísimas gracias al director de la OEI en Honduras, nos deja grandes retos. El Instituto de Investigación Educativa es una tarea de la Facultad de Humanidades y Arte junto con la DICO, así es que es buen reto para la Vicerrectoría Académica. Pasar de las TIC a las TAC es otro reto que nos queda como comunidad académica, y creo que las competencias para educarse en la era digital no se limitan a cuántas horas de clase vamos a tener de cómputo, sino que debe ser un eje transversal de todo el proceso formativo, ¿verdad? A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, yo le voy a hacer entrega de un reconocimiento, de un diploma de reconocimiento a Carlos Arturo Ochoa por el apoyo que nos ha dado. La OEI se ha convertido en patrocinadora de las jornadas de innovación. Gracias al apoyo de ellos contamos con el doctor Juan Antonio Núñez, que compartió ayer una interesante conferencia, y estamos seguros que el próximo año también tendremos a la OEI aquí presente como patrocinador de esta jornada de innovación educativa. Les pido un fuerte aplauso para... Bueno, nos iríamos a un receso de 20 minutos, y como hoy es nuestro último día y tenemos docentes de centros regionales, les voy a pedir que sigamos el programa al pie de la letra para que la jornada cierre con tiempo para que ellos puedan retornar hoy a sus lugares. Muchas gracias. En 20 minutos nos vemos por acá.